Dios le bendiga en esta mañana. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús nació con un propósito cuando anduvo en esta tierra, así como usted también ha nacido con un propósito. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha creído en Jesús, le fue encomendada la misión, le fue encomendado el propósito de predicar la palabra de Dios, pues en gracia recibiste, en gracia también dar. Y la palabra de Dios que estamos leyendo menciona que Jesús recorría las aldeas y las ciudades con un propósito. Las recorría con el propósito de predicar, enseñar. Dice primero, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. ¿El qué enseñaba? Predicaba el evangelio del reino. Y el evangelio que Jesús predicaba era bien claro, práctico y sencillo. Era el mensaje de Jesús que él predicaba, era: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que Jesús encomendó a su iglesia, al que nacía de nuevo, al que creyera en él, que debemos de predicar este mensaje: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en las sinagogas de todas las ciudades y de todas las aldeas enseñaba el evangelio del reino, pero además de enseñar la palabra de Dios, además de enseñar las escrituras, él también sanaba toda enfermedad. No había enfermedad que se resistiera. En todo el capítulo 7, 8 y 9 de Mateo vemos múltiples enfermedades que Jesús sanó, y muchos endemoniados que Jesús liberó, y muchos muertos que Jesús resucitó. Toda la lista de enfermedades que pueda haber en el mundo se sujetan al poder y a la soberanía y al nombre de Jesús. Todas fueron sanadas. Toda enfermedad fue sanada y toda dolencia que había en el pueblo fue sanada también por Jesús. Mire qué lindo que el verso 36 dice que al ver las multitudes, todas esas multitudes que iban a las sinagogas, todas esas multitudes de personas que escuchaban el evangelio del reino, que escuchaban el mensaje de Jesús, todas esas personas que se acercaban para ser sanadas de toda enfermedad y de toda dolencia, dice que esas multitudes, él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es bien importante esa parte porque el pueblo de Israel era en ese momento una nación gobernada por el imperio más poderoso del mundo, que era el imperio romano. Y pues Israel tenía una estructura social en donde los fariseos y escribas y sacerdotes formaban una figura principal en la estructura de gobierno del pueblo de Israel. Entonces, si habían fariseos, si habían escribas, si habían sacerdotes que tenían un lugar de preeminencia en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a guiar al pueblo con las buenas, con un buen mensaje escrito en la Biblia, con enseñar las escrituras al pueblo. ¿Cómo es que entonces, si dentro de su estructura gubernamental, dentro de su estructura social, habían principales sacerdotes, escribas y fariseos que guiaban un pueblo, entonces cómo es que Jesús los encuentra en una condición donde estaban desamparadas y donde estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor? Quiere decir
que estos personajes, estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, no estaban desempeñando su rol, su papel en la dimensión que deberían hacerlo, porque entonces Jesús no los hubiera encontrado dispersos y desamparadas como ovejas sin pastor. Estaba la palabra de Dios, estaban los pergaminos, las escrituras, estaban los sacerdotes, estaban los escribas y fariseos que guiaban y regían justicia en el pueblo. Sin embargo, que existieran no significaba que el pueblo estaba siendo guiado. Más bien Jesús los encuentra en una condición en donde están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. No había un mensaje, un evangelio de Jesucristo, de arrepentimiento. No habían personas que estuvieran con una esperanza. Había mucha gente con dolencias de diferente tipo, con enfermedades de diferente tipo. Había escritura, pero no había unción, poder, no habían milagros, porque las vidas de esas personas no estaban conforme a la voluntad de Dios. Si así hubiera sido, hubieran sido esos obreros que guiaran y que enseñaran al pueblo y que además satisfajeran esa necesidad, porque en ellos iba a haber algo tremendo moviéndose, algo tremendo viendo las necesidades del pueblo y actuando a favor del pueblo, guiando al pueblo de manera que fueran como pastores de esas ovejas. Sin embargo, Jesús los encuentra en una condición de desamparo total. Quiere decir que los que estaban guiando, los que tenían el papel de guiar, no lo estaban haciendo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos un rol, un papel. Jesús dejó una comisión que era predicar el mensaje a toda criatura. Las Biblias existen en las librerías, las Biblias existen en las casas, las Biblias existen ahí, pero los portadores de la palabra del Señor, los portadores del Espíritu Santo, los portadores de la autoridad que Dios delegó por su Espíritu Santo cuando nos selló, para que cuando amados hermanos, veamos una necesidad de alguien enfermo y oremos por ellos, de alguien que está angustiado y oprimido por las tinieblas y que nosotros oremos por ellos, de ver las necesidades del mundo, de la tierra, y que nosotros seamos esos que hacen ese rol activo, esos dispuestos, esos instrumentos de Dios para la gloria de su nombre, que Dios utilice, amados hermanos, para traer toda liberación de dolencia y toda liberación de enfermedad. Somos nosotros los llamados. La reflexión es, ¿estamos ejecutando ese rol? O si Jesús viniera hoy, encontraría una iglesia desamparada, una iglesia dispersa, unas ovejitas que están por ahí, que se desanimaron, que se salieron del redil, pero que están dispersas, o esas ovejitas que no tienen un desarrollo, un crecimiento espiritual, porque los que estamos llamados para guiarlos, para orientarlos, para orar por ellos, para fortalecerlos, no estamos haciendo nuestra tarea y nuestro rol. Es importante reflexionar porque la Biblia dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos y que Dios en ese momento de oración personal nos haga reconocer o nos haga examinarnos cómo estamos y cómo está el pueblo. ¿Están como ovejas sin pastor? ¿Están desamparados? En estos momentos de crisis, de dificultad mundial, de mucha enfermedad, de mucha dolencia, en todos los sentidos, espiritual, social, económico, ¿será que están como ovejas desamparadas y dispersas? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Antes había una situación donde nos mirábamos en las iglesias unidos como hermanos, pero ahora, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están las ovejas del Señor? Reflexionemos, oremos y actuemos para que el Señor nos diga, bienaventurados, siervo fiel, porque en poco fuiste fiel, entonces en mucho te pondré.
Oremos, intercedamos, mantengámonos activos, mantengámonos, amados hermanos, como Jesús, recorriendo de alguna manera, enseñando la palabra del Señor en las ciudades, en las aldeas, en las casas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, para que las ovejas no estén dispersas y estén con una guía, la guía de la palabra de Dios, la guía de aquellos que llevamos el mensaje de Jesucristo. Dios les bendiga. Ore conmigo esta hora si usted quiere ser alguien que sea guiado por Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, estaba como oveja sin pastor, estaba con una dolencia, estaba con una enfermedad, estaba desamparado, pero hoy encuentro en esta palabra, Señor amado, una luz, una esperanza, una respuesta, que Jesús, tú estás dispuesto a sanar mi dolencia, a sanar mi enfermedad, a guiarme con tu palabra, a tenerme como parte de una de tus ovejas, y tú eres el buen pastor, y nosotros oímos la voz del buen pastor. Hoy escucha la voz de tu pastor Jesucristo, y escucha también la voz de aquellos que Jesús ha delegado para que por medio del mensaje del reino de la palabra puedan llevarte la luz de la palabra a tu vida y no estés desamparado y no estés como oveja sin pastor, porque si estás sin un pastor que te cuide y protege, el lobo feroz te puede destruir. Padre, reprende al lobo feroz, al destructor, al devorador que viene a hurtar, matar y destruir de la vida de mis hermanos. Hay mucha enfermedad, hay mucha dolencia, pero también estás tú, y a ti se sujeta toda enfermedad y toda dolencia. Sana, mi Señor, a todos los que están enfermos, con dolor, en el nombre de Jesús. Sánalos, Padre, y que pueda tu palabra examinarnos a cada uno de nosotros y podamos ser, Señor amado, parte de ese redil y no andar afuera. Hoy vengo a tu redil, dígale: Señor, tú serás mi pastor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en este día.